Bueno, estamos en la comunidad en la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia, llevado adelante por los misioneros de la Consolata, donde también está el grupo de formación de los jóvenes misioneros de la Consolata que están estudiando en el seminario diocesano de Mendoza. Los misioneros de la Consolata han decidido a tener un grupo de jóvenes. En vez de estar en el seminario, está dentro del contexto de la parroquia, así para formarse en un ambiente sencillo, donde está en contacto directo con la realidad de nuestra misionera, de nuestra misión. Diácono Juan Carlos, que nos puede un poco hablar, que presentarse un poco. Buenos días, yo soy Juan Carlos, soy sanjuanino. Hace 10 años que he comenzado mi camino de formación con los misioneros de la Consolata. Ahora estoy llegando desde Italia, donde he concluido mi formación teológica. Naturalmente soy originario de esta parte del Cuyo y en un mes, en agosto, tendré la ordenación sacerdotal en mi parroquia en San Juan. Un poco cómo ha nacido tu vocación. Bueno, mi vocación nace desde cuando yo era muy joven. Mis primeras inquietudes vocacionales las he percibido cuando tenía 15 años, 16 más o menos. Pero el gran encuentro con Dios ha sido en mi formación a los sacramentos, sobre todo en la comunión y en la confirmación. He recibido la primera comunión con 10 años y la confirmación con 12. Y ha sido muy significativo este encuentro con Dios, que lo hice a través del testimonio de las hermanas salesias, que me ayudaron a encontrar a Cristo en los sacramentos. Después de los sacramentos, como adolescente, continué a trabajar en la parroquia, siempre dando una mano en la catequesis, en la parte también litúrgica, animando un poco también los niños, también ayudando con los acólitos. Y esto produjo en mí comenzar a seguir a Cristo cada vez más. Una cosa linda que me impactó desde un primer momento fue el hecho de poder acompañar a las comunidades más lejanas de mi parroquia. Como todos conocen más o menos en estos lugares, las parroquias son centrales y después tienen muchas capillas. También en mi parroquia en San Juan, en Pocito. Y yo veía mucha necesidad en la gente y en las comunidades. Veía que hacían falta catequistas, que hacían falta personas que llevaran también la palabra, el evangelio a las comunidades para poder ser acompañadas en el camino de fe. Y esto hizo en mí preguntarme, ¿no?, si yo no podía hacer algo por ellos, si yo no podía invertir también mi vida, ¿no?, en algo por la gente y por el evangelio. Y así empezaron las primeras inquietudes, desde muy jóvenes. Después, naturalmente, pedí ayuda y me aconsejaron sobre todo de rezar y seguir caminando. Pero a los 17 años ya quería comenzar un camino mucho más serio, mucho más marcado, ¿no? Y entonces pedí ayuda a un sacerdote para comenzar a hacer el discernimiento. Y después, a los 18 años, he conocido providencialmente a los misioneros de la Consolata, y ahí, viendo los misioneros, viendo la testimonianza de vida que ellos me daban, de fraternidad, de misión, de vida consagrada a Dios, vi que era ahí el lugar donde Dios me estaba llamando, para llevar el Evangelio a los más lejanos y para vivir también en comunión con mis hermanos en el ministerio. Y ahí comencé la gran aventura de discernimiento y después entré en el seminario con los misioneros de la Consolata. Estás hablando un poco del tema de vivir en comunidad con varios hermanos, y te ha tocado vivir en varias comunidades internacionales, aquí en Argentina, en Europa, concretamente en Italia.
El fundador dice, la dificultad de vivir juntos siempre habrá. Lo importante es estar atento a no desgastar el canto de amor. ¿Ha sido fácil para ti vivir en varias comunidades con varios hermanos? Sí. Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de vivir aquí en Buenos Aires, éramos una pequeña comunidad de argentinos en San Miguel. Pero cuando ya comencé el noviciado, ya la comunidad tomó un rostro muy internacional, porque tenía compañeros de Brasil, de Colombia, de Venezuela y los argentinos que estábamos aquí. Después cuando fui a Roma fue un gran encuentro, ¿no? Con una comunidad mucho más grande, porque estaban los hermanos del África, del Asia, así que una comunidad internacional muy grande. Y después he tenido la oportunidad de vivir en Casa Madre por un año, donde he hecho el año pastoral. Y la Casa Madre es justamente una comunidad muy grande, donde tenemos muchos misioneros y muchos hermanos que pasan a vivir, que pasan por un tiempo o viven ahí en Casa Madre. Así que me he encontrado con muchos misioneros, conozco mucho gracias a estas experiencias. Naturalmente, la dificultad siempre llega, ¿no? Porque somos personas, porque somos distintos, porque también tenemos un modo de ver la vida distinto, pero lo que he descubierto siempre es que esto no ha sido tanto una dificultad negativa, sino una dificultad positiva. ¿Por qué? Porque siempre me ha hecho evaluar también mi estructura, confrontarme y muchas veces tener que desestructurarme y desarmar ciertas estructuras personales para poder acoger y dar espacio a lo nuevo. No me ha hecho crecer mucho esto, porque he visto cuánto muchas veces nosotros nos quedamos relegados solamente a nuestro modo de pensar, a nuestro modo de ver las cosas, a nuestro modo también de vivir la fe, ¿no? Y esto se ha transformado y ha crecido viviendo con otros, es decir, viendo que se pueden dar respuestas distintas a problemas distintos, que se pueden tener ritmos de vida distintos, que cuando nos confrontamos y hacemos las cosas juntos cuesta, pero que los frutos son siempre mayores si logramos dar una respuesta juntos. Y esto me ha hecho crecer mucho, porque porque mis horizontes se han abierto mucho. ¿Cómo te sientes ahora llegando a una conclusión de un camino largo de la función religiosa y sacerdotal? Estamos cerca de tu ordenación. Bueno, en síntesis, una cosa que experimentaba en estos días es sentirme amado por Dios. Es decir, la vocación no es algo que uno se inventa, no es algo que uno quiere. Es un llamado que Dios hace y uno da una respuesta, ¿no? Y yo vivo esto, ¿no? Que mirando hacia atrás, todo lo que he vivido ha sido siempre gracia de Dios. Y el responder a la vocación me ha llevado a sentirme profundamente amado por Dios. Entonces la síntesis de este camino es decir, bueno, si vos me has pedido esto y me has llamado y me has hecho llegar hasta aquí, es porque vos me amás y vos me querés, ¿no? Entonces, este es un poco el sentimiento que vivo en este momento y que me acompaña en este tiempo de llegada, ¿no?, a la ordenación. Pues, Juan Carlos, ¿qué mensaje daría a nuestros jóvenes argentinos, europeos, africanos, porque tú has estado en varias comunidades? Bueno, mi mensaje sería, que es un poco, es la frase que he elegido del Evangelio, que me acompaña también en estos días: ven y sígueme.
Es decir, el mensaje para los jóvenes es esto: cuando sentís que Dios te llama, cuando sentís que estás llamado a hacer de tu vida algo grande, cuando tus sueños son grandes y te superan, ¿no? Cuando tus perspectivas de vida ves que son llamadas a la felicidad, no tengas miedo, ven y sígueme, dice el Señor. Es decir, no tengas miedo de darte todo por entero y para siempre. Hoy por hoy todo nos impulsa a que todo sea pasajero. Nosotros estamos llamados a vivir una vida feliz, una vida plena, llena. Y no tenemos que tener miedo de entregarnos del todo a nuestros sueños. Es decir, Dios sueña con nuestros sueños de vida. Entonces, busca lo que te hace feliz, busca la voluntad de Dios en tu vida y respondele sin medidas. Es decir, respondele con todo lo que tenés, con todo lo que sos, con tus capacidades, con todo lo que llevas, ¿no? Y sé feliz, es decir, da lo que tenés. Y ahí vas a encontrar que Dios te ama con todo eso y vas a encontrar que tu vida puede ser un proyecto grande de amor de Dios, que lo es ya, ¿no? Pero Dios va a ser mucho más. Entonces déjate amar por Dios y ven y sígueme. Muchísimas gracias, sí, Juan Carlos. Y veo que estás entrando realmente en el espíritu de misionero cuando dice: no es suficiente ser misioneros, hay que vivir, pensar, trabajar y formarse como misioneros. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Padre.